Bueno, segunda parte de nuestra charla. Ignacio, había quedado pendiente esto de, creo que era Pinti, decía, ¿no?, que teníamos ese coso verde en la cabeza del cual no podíamos escapar. Estamos dolarizados los argentinos. Cuando uno hace notas en el noticiero, se habla de la posibilidad con economistas de si el día de mañana podría dolarizarse la economía, etcétera, etcétera. ¿Ese es el gran problema por el cual estamos hablando de este tema? Ese es el gran problema. Y basta ver qué han hecho países vecinos con esta situación. A ver, eso es interesante. Es que hubieron problemas de distinta índole en países vecinos, algunos causados por nosotros también. Claro. Nuestra propia crisis hace que si vamos a Uruguay a buscar fondos, también destruimos cualquier sistema bancario o financiero. Y en esos contextos, los estados se comprometieron a devolver en su moneda. Esa es la gran diferencia. Nosotros alteramos esa ecuación y no fue la primera vez. O sea que el ciudadano tiene cicatrices que, digamos, adquiridas o heredadas. Sí, el que se quema con leche, una vaca y llora, decía mi abuela. Y además, mucha gente ha perdido, hay que decir la verdad, mucho dinero, porque le han dicho el que apuesta al dólar pierde, y la verdad nunca perdió. Nunca perdió. El que apostó al dólar. Eso cuando se traslada, podemos encontrar esto en 70 años hacia acá. Sí, claro. Cuando va de generación en generación, el paso que hace de una a la otra es peor, porque el padre transmite el dolor al hijo. Exacto. Y el hijo tiene... Lo vivencial, sí, ¿no? Sí. Lo que un padre a lo mejor trabajó desde, vamos a ponerle, una pequeña o mediana empresa y vio cómo se derrumbó habiendo laburado toda su vida. Imagínate que recorriendo 70 años para cada historia encontrás un montón de situaciones que fueron monedas en el aire que te podían dejar salvarte o hundirte. Sí. En ese contexto es inevitable que las generaciones que traen el dolor de sus padres tomen más recaudos que aquellos, porque ver el dolor o el sacrificio de una generación a otra grava peor. Así que lo que tendríamos que hacer como primer medida es entender que hay un antecedente histórico, hay un circuito que se retroalimentó mal mucho tiempo, y después saber que debe haber profesionales que entiendan cómo se desarticula esto. Porque yo soy escribano, vos sos un conductor, o sea, debe haber una ciencia que nos diga cuál es el procedimiento que un país tiene que poner en marcha para que 20, 30 años esto no se dé. Ningún país de la zona atraviesa una situación como la nuestra, que no es un problema de dólar, es un problema de desconfianza en la moneda nuestra. ¿Y en qué ahorra la gente, ¿no? El ahorro es inversión, es producción y es postergación del consumo. Eso es lo que dicen los libros. Sí. Acá ninguna de las tres realidades las podés consumar ahorrando en tu moneda. O sea que te empujan hacia la otra moneda. Claro. Yo creo que vos diste con la palabra clave o la sensación que vivimos, que es el tema de la confianza. O en tal caso de la desconfianza. Vos lees que también las alternancias que ha tenido Perú con sus gobiernos, ¿no? Ni hablar, de Chile, que ha pasado de una dictadura militar a una democracia en los finales de los 80, pero la economía siempre siguió creciendo, etc. Nosotros vamos de chubasco en chubasco, de pasar de un gobierno mucho más abierto al mundo, como el de Macri, a lo que probablemente puede ocurrir. Hay que decirlo, que Alberto Fernández gane el 27 de octubre y está todo por verse. Todo es un gran misterio, pero en medio de todo eso, la gente termina broquelándose en dólares. Es que no entendemos por ahí que hay un circuito que se retroalimentó en otro momento y que no lo vamos a desarmar con las herramientas convencionales. El mundo resolvió la inflación en los 80. Sí. Entonces, ¿por qué Argentina no puede salir de eso? No puede salir porque no ha tomado en cuenta que hay un proceso que tiene su arraigo psicológico y es necesario verlo para poder corregirlo. Sí, a ver, sin lugar a dudas. ¿Alguna vez, cuándo fue la última vez te iba a decir? Pero en realidad, corrijo la pregunta, ¿alguna vez se hizo en las últimas décadas este tipo de operaciones en pesos? No sé, se me ocurre pensar en la época de la convertibilidad, que era un peso, un dólar, o no, o seguíamos hablando en dólares. No. Cuentan que por los 70, 80 había más operaciones en pesos que ahora. Claro. Y que era más normal pautarlo en esa moneda y cumplirlo en esa moneda.
Después también tenía normativa que decía las operaciones solo se pueden hacer en pesos. Entonces había alguna ficción ahí en donde había un valor y se consignaba otro. Claro. La realidad que hoy tienen todos los sistemas de control, la FIP, es que son dos contabilidades separadas. Exacto, entonces, cuando vos tenés dólares, si tenés esa moneda, te pide que cumplas en esa, y si tenés la otra, supone que tenías aquella guardada si no la respetaste. Entonces, es todo mucho más claro y transparente. Es decir, tenemos normas que presumen, que tienen una transparencia, pero la ciudadanía tiene unas herramientas que no se condicen con estas normas, porque naturalmente tiene que firmar en dólares, ya que, imagínate, un vendedor va a querer que su dinero esté resguardado, sea porque recupera ganancia de una inversión, en cuyo caso va a mirar los dólares, o sea porque tiene que comprar otro inmueble. Exacto. Y entonces, hoy la realidad no conduce hacia otro lado. Es que esto es así, y ejemplos tenemos muchos de procesos inflacionarios, del llamado Rodrigazo en el año 75, en donde gente que compró terminó pagando en monedas y el que vendió terminó quitando, en muchos casos terminando suicidándose. Bueno, mirá lo que estamos hablando, desde una visión sociológica, estamos hablando de un acontecimiento bisagra. Sí. Bueno, todo eso es un fantasma que nos revolotea cada vez que una cosa como esta pasa. Sí. Y encima cíclicamente. El factor cíclico ratifica, profundiza el temor. Porque decís, yo no sé cuándo, pero va a volver a pasar. Entonces, entender este circuito, entender que a nosotros nos pasa eso, es la primer parte de la solución. Y que quien lo visualice entienda que no salimos solamente con las normas tradicionales. Vos nombraste Perú, todos los Bolivia, países, Chile, países vecinos. Uruguay. Brasil. Sí. A ver, salvo Venezuela en el continente sudamericano. Que es un caso aparte, ¿no? Por su particularidad. Pero después cualquier mercado común, vos haces una venta en reales en Brasil y si querés llevar dólares te preguntan por qué. Exactamente. ¿Qué es esto? O estás con $100 en Río y si me los cambiás y te dicen, no saben cuánto es. Acá sabemos de memoria que está en 60, comprador, vendedor, lo sabemos. Porque después es nuestra moneda inconsciente, tácita o implícita. Sí, entonces, ¿qué ocurre en ese inconsciente que nosotros nos refugiamos en dólares y no vemos en nuestra moneda lo que soberanamente está esperado, que es nos refugiamos en ella, ahorramos en ella? Mientras que esa situación no se advierta, el circuito no se va a transparentar. Sos muy claro, la verdad que vos sos escribano, pero también sabes mucho de economía, evidentemente. No sé si sos economista, pero tenés la vivencia y la experiencia que tenemos todos de lo que nos ha pasado de nuestros abuelos ahora y podemos hablar largo y tendido de los padecimientos. ¿Qué sería lo mejor para la Argentina en el contexto de, viste que se están hablando de 5 planes económicos distintos? Bueno, de Macri sabemos qué va a pasar si es que reelige o por dónde va. Pero en el caso de que gane el peronismo, ¿qué es lo que mejor nos podría pasar para que empecemos a regularizar otra vez lo que tiene que ver con la compra-venta de un departamento, con la cotidianeidad, ¿no? Con el hecho de bajar la inflación, que es el primer capítulo de quien venga? Es una pregunta muy difícil esa, porque ahí tiene muchas respuestas y si fuera fácil alguien la estaría dando. De lo que no tengo dudas es que hace falta una unión real, hace falta, porque... Vos lo llevas al plano político, sociológico, o sea, punto 1, terminar con la grieta, ¿eso estás diciendo? La grieta es un aspecto de las divisiones, el efecto pendular de un gobierno u otro, o un partido u otro. Es bipartidario casi toda la región. Claro. Y sin embargo, las políticas de Estado no se discuten nunca. Por supuesto, sí. Entonces, hay ciertas bases que se pueden trazar, y creo que tenemos que empezar a escribir ese camino, porque nosotros, intérpretes de la ley, eso es un tema interesante, el escribano interpreta la ley primero que nadie. El juez tiene que esperar que llegue un caso y ahí lo ve y lo aplica. El escribano al otro día de la norma, al otro día está aplicando la ley nueva. Entonces nosotros somos los que estamos en contacto con la gente ahí, en primera persona. Hay desconcierto. Sí. En el desconcierto, que es temor, siempre hay una retracción. Y ese es el problema, cuando el dólar se mueve, lo primero que ocurre es que el comprador piensa que con esa plata quizás compre algo más, el vendedor no quiere moverse, la retracción.
Ese es el impulso natural. Bueno, todo el tiempo nos estamos retrayendo. O sea que lo que tenemos que dar es confianza. Que los protagonistas se pongan de acuerdo, digan, cortamos esta guerra y empezamos a escribir algo mejor juntos. Eso tiene un montón de efectos. Y dio un tema más. El ciudadano copia al conductor. El ciudadano copia o interpreta al que nos conduce. Imaginemos una conducción ordenada, articulada, ensamblada. Qué distinto sería cómo nos respetamos, ¿no? Y la grieta se fuma por ahí, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá. Esperemos que así sea. Ignacio, bueno, ha sido un gusto tenerte. Un placer. Muchas gracias, muy claro. Pusiste sobre la mesa el problema real y que hoy inexorablemente hay cosas que no se pueden cambiar porque tienen que ver con cuestiones más a nivel macro, que tienen que ver con nuestras reservas, cuestiones de Estado, bueno, por las cuales llegamos acá. Porque este es otro país, hay que decirlo, desde el 12 de agosto, después de las PASO, y evidentemente el argentino tiene que adecuarse permanentemente al día a día. Ojalá no sea así alguna vez. Ojalá. Que tengamos un horizonte a largo plazo. Ojalá. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Un placer. Red de Radios de la Provincia de Buenos Aires. Llegamos a vos. Llegamos a todos.